Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chips, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. La exhibición de Truth Untold de Nueva York ha llegado al primer puesto de los más vendidos en el sitio web Fever. Vamos, compra tu entrada si no lo has hecho. En Spotify Estados Unidos, ocupa el puesto 95, Spotify Brasil número 184, Spotify Venezuela número 4, Spotify Japón número 6, Spotify Bielorrusia número 1, Spotify Paraguay número 1, Spotify Corea del Sur número 1 y Spotify Global número 20. Jimin salió de la lista diaria de mejores artistas a nivel mundial de Spotify. Vamos, continúa escuchando en sus versiones, escucha Muse, para que Jimin siga en las listas de Spotify. Jimin ha superado los 6.7 billones de reproducciones en su perfil de Spotify, es el segundo solista coreano con más reproducciones. Still With You, compuesto y producido por Jungkook, está experimentando su mayor resurgimiento. Actualmente tiene una edición viral en TikTok que ha superado los 500.000 videos. ¡Felicitaciones, Jungkook! Seven en Spotify Global se ubica en el número 88 y en la lista de mejores artistas a nivel mundial, Jungkook se ubica en el número 189. Sigamos escuchando Seven y Golden. Hay una meta de 1 billón de reproducciones para 3D en Spotify. Falta cada día menos. Jimin se unió a Jungkook como los únicos solistas en la historia en pasar 52 semanas, o sea, un año, en las listas Japan Artist 100 de Billboard. Solistas de K-pop más reproducidos en Spotify en la historia. Jungkook con 8.7 billones de reproducciones y segundo lugar Jimin, con 6.7 billones. ¡Felicitaciones al dúo Ace! Vota por Jimin y Jungkook en los Seoul Music Awards. Esta ronda termina el 10 de mayo, vota en estas 3 aplicaciones. Premios importantes que ellos merecen ganar. Hasta el momento Jimin va en primer lugar y Jungkook en segundo lugar. Sigamos así y llevemos a la victoria a Jungkook. Vota por Jimin en los American Music Awards, tienes que votar en las 37 categorías, eso dicen las bases de los premios. Vota en la web 25 veces e Instagram 25 veces, con el hashtag K-Pop-Jimin en minúscula, acompañado de una frase. La votación se cierra el 15 de mayo. Requiere paciencia votar en la web, pero todo sea por nuestro Jimin. Ese premio debe ser de él, es el cantante de K-pop más exitoso en Estados Unidos. Vota en el solista del año, ya son los cuartos de final. Jimin va ganando por muy poco y Jungkook va perdiendo y eso no lo podemos permitir. Vamos Jikukas, votemos por nuestros chicos. Vota por Jimin en los Shannon Awards, categoría, Mejor Bailarín de K-Pop 2025. Jimin pasó a primer lugar pero por muy poco, ampliamos esa brecha. Vota cada una hora, es hasta el 31 de mayo. Vota en los Icon en la mejor canción de todos los tiempos de cantantes solistas masculinos. Jimin está compitiendo con Mac Crazy y Jungkook con Seven. Votemos, es muy importante para nuestros chicos. Como digo siempre, es la mejor manera de demostrar amor por ellos. Más aún cuando faltan días para que salgan del servicio militar. Diario Militar Jungkook. Menú del día. Desayunaron.
arroz, sopa de tofu suave con camarones y huevo, estofado de costillas de cerdo, brotes de soja salteados, kimchi y leche. Almorzaron: arroz multigrano, sopa de algas con ternera, costillas de cerdo estofadas, japchae, ensalada de hojas de sésamo y kimchi. Cenaron: arroz, sopa picante de setas, solomillo de cerdo, ensalada de maíz, pepinillos surtidos y kimchi en cubos. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 14 grados Celsius, mayormente despejado. En la tarde 12 grados Celsius, lloviendo. Tarde-noche 13 grados, nublado. Hace tiempo que no teníamos autógrafos de Jikook, y se publicó uno de un soldado dado de baja recientemente. Jungkook puso su firma, Jimin también, y escribió: "Felicitaciones por tu alta". El chico escribió en su publicación de los autógrafos, un nombre con la firma BTS. Qué lindo saber de ellos, aunque sea de esta manera, siempre será reconfortante ver estos autógrafos. ¿Sabías que? Apareció Tae en Instagram y publicó esta historia. Una foto y la canción de Oasis, Let There Be Love, la misma que versionó Jungkook en 2023 en la radio BBC en Londres. Se imaginarán que las exvecinas se volvieron más locas de lo que están. Pero bueno, aclaremos las cosas. Tae publicó esta historia, porque su amigo, Park Seo-joon, es embajador de la marca Noise, y esta marca a su vez está haciendo una colaboración con Oasis. Hubo un evento el 26 de abril para presentarla y probablemente de ahí tomó esa foto. ¿La canción? Puede ser que sea la única que se le ocurrió o fue para llamar la atención para que vean la marca que su amigo promociona, porque Tae es muy buen amigo. No hay nada ahí de Taekook, como siempre son solo historias que se inventan. Si fuera por eso, también subió una foto, con la canción de Hobby. Mi corazón dijo. También dicen que Jungkook se sacó esta foto con Tae, porque se ve una camisa y la asocian con esta parecida. En serio, ¿qué tan desesperadas pueden estar? Probablemente esa foto fue del mismo evento de Noise. Obviamente Tae fue solo, Jungkook está con Jimin en el ejército. Ahora ya lo sabes. Jungkook ha versionado algunas canciones que le han gustado a Jimin, solo mira y escucha. En el perfil de Jimin en 2014, dice que su canción favorita es Paper Hearts de Troy Kelly, y Jungkook un año más tarde saca el cover de esa canción. También la cantó en un live y en una conferencia diciendo que es su canción favorita. Pictures I'm living through for now, trying to remember the good times. Una de las canciones favoritas de Jimin en 2020, agregadas a su lista de Spotify, era Heck Everything. Jungkook subió a sus historias de Instagram una versión de esa canción el año 2022. Dura 1 minuto 18 segundos, 11:08. ¿Les recuerda algo? Además ese momento fue especial. Jimin estaba en recuperación de la operación de apendicitis y COVID. Jimin publicó en Bebers que estaba bien y Jungkook, desaparecido de las redes, aparece unas horas después con ese cover. ¿Coincidencia? En el Festa 2020, se le escucha a Jimin cantar Falling de Harry Styles. Un año después, Jungkook saca una versión. At My Worst, Jimin la tiene en sus canciones favoritas en Spotify y Jungkook la canta en un live. A Jimin le gusta Oasis, fue su banda favorita cuando tenía 15 años. También hizo un guiño en el video musical de Who. No por nada, Jungkook versionó una canción de Oasis, y me atrevo a decir como teoría, porque no lo sé, que probablemente sea una de las favoritas de Jimin. ¿Qué piensas tú? Jungkook siempre cantará las canciones que a Jimin le gustan, así ha sido a través de los años.
Y creo que esta última que cantaban en la ducha. No me sorprendería que a Jimin le haya gustado primero y pasó a ser la favorita de ambos, que hasta la cantaban bañándose juntos. 같이 막 샤워하면서도 맨날 부르고 막. Día 40. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.